¿Qué tal, amigos? Les habla Marinela Tremamugno. Estamos conectados con la doctora Laura Bonilla, quien es la subdirectora de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación, que tiene sede en Colombia. Y quisiéramos, en primer lugar, conocer más detalles de este primer informe con el diagnóstico de la situación de violencia electoral que se vive en Venezuela de cara a las próximas elecciones presidenciales. Bueno, pues muchas gracias y de verdad muchas gracias por la invitación. Esperamos que el informe que estamos presentando al público pues sea útil a la hora del debate democrático pues tanto en Venezuela como en el resto de América Latina. Sí, quisiéramos que nos hiciera un resumen de este diagnóstico. ¿Cuáles fueron los resultados de este primer informe? Que el hallazgo más representativo es que cada 2 días se presenta una víctima de violencia político-electoral. ¿Qué tipo de hechos hemos encontrado en el país que son violencia político-electoral? La mayor parte de ellos, pues prácticamente la totalidad, más del 90%, corresponden a amenazas, hostigamientos y eventos de presión indebida, especialmente hacia periodistas, hacia ciudadanos. También encontramos miembros de partidos políticos, tanto de la oposición, digamos, como de otros partidos como tal. Este informe hace parte, digamos, de la Alianza Democralat. La Alianza Democralat es una alianza entre organizaciones sociales de América Latina, entre la cual estamos como Fundación Pares, pero pues que también tenemos colegas en Venezuela, en Guatemala, en México, entre otros países, y estamos buscando ampliarla. Ya pues en el transcurso de la entrevista yo creo que profundizaremos un poco más sobre los datos. Sí, justamente quería entrar un poco más en los datos de las víctimas. Hablaba de víctimas de partidos políticos. ¿Qué tipos de partidos políticos son los que al momento han sido afectados por esta violencia electoral? El 63.2% de los casos son partidos de la oposición, pero también, digamos, las víctimas sin una afiliación política clara, pues son el otro 36.8%, que son 14 eventos con 14 ciudadanos, que son ciudadanos de a pie o periodistas. Digamos que no es posible encasillarlos dentro de una militancia específica en un partido político. Entonces, especialmente, digamos, 20 Venezuela tiene un número de 14 víctimas en estos hechos. Primero Justicia tiene 4 víctimas, Causa R tiene 3 víctimas, el PSD tiene una víctima, Fuerza Vecinal tiene una víctima y Cambio en Paz tiene una víctima. Me llama la atención que en el conteo no hay una víctima del partido oficialista, del PSV. Exactamente, sí, es verdad, nosotros no encontramos víctimas del PSV, muy distinto, por ejemplo, a situaciones de violencia político-electoral como las tienes en Colombia, donde hay una violencia armada específica, digamos que tiene víctimas en prácticamente todo el espectro político, pues porque son luchas por el control territorial que involucran también luchas por el control político del territorio, o distinto también en Guatemala, donde lo que hemos encontrado en muchos casos también, digamos, son hostigamientos y amenazas violentas, también a veces relacionadas con narcotráfico, relacionadas con otros eventos o con otros actores del crimen organizado. Igualmente en México, que también encontramos que estas fueron las elecciones más violentas que ha tenido el país en los últimos 20 años. Para entender un poco de dónde viene la violencia, porque ha hecho una comparación con otros países latinoamericanos, ¿cómo es la radiografía del victimario en este caso en Venezuela? Entonces, la mayoría de los hechos de este conteo que realizamos fue la SEBIN, después sigue la Policía Nacional Bolivariana, la Fiscalía Nacional de Venezuela, el CENIAT, el Consejo Nacional Electoral, digamos que ya son otro tipo de hostigamientos de carácter más institucional, la Contraloría, el Plan Furia Bolivariana lo identifican también, la DGCIN, la FAN, la Guardia Nacional Bolivariana y actor desconocido. Pero digamos en general la SEBIN está identificada como la principal fuente de hostigamiento o amenaza hacia personas de la oposición. Este informe es hasta el 25 de mayo, del 5 de marzo al 25 de mayo. ¿Están trabajando en los datos más recientes? ¿Nos podría adelantar algún tipo de información? Pues hasta el momento, hasta que no tengamos los datos consolidados, es difícil adelantarlos. ¿Por qué? Porque podemos inducir al público error, digamos, hasta que no estén los datos consolidados, los casos documentados, que podamos decir con certeza, fue tanta gente en el segundo periodo, pues
digamos, lo sentiría muchísimo, pero no podría adelantarte aún algún tipo de resultado. Lo que sí es, digamos, que es posible que la tendencia se mantenga y entre más cerca esté el comicio electoral, entre, digamos, haya más tensión ciudadana o pública alrededor de las elecciones, pues hay una alta probabilidad de que estos números aumenten. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral, criminalizando la actividad electoral y la campaña. En lo que va de año son 37 dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. 20 de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña. 14 están detenidos, 6 bajo la protección de la Embajada de Argentina. También me llama la atención que en la comparación que hizo con los otros países estamos hablando de un tipo de victimario diferente, ¿no? ¿Nos podría hacer una comparación sobre el caso Venezuela y lo que comentaba, por ejemplo, de México, que es el caso más reciente en cuanto a procesos electorales? Pues mira, lo que pasa es que yo creo que en América Latina hemos descuidado mucho el carácter regional que tienen las amenazas contra la democracia y también, digamos, al tener elecciones periódicas, nos hemos confiado los latinoamericanos en que tenemos elecciones libres y democráticas. Y eso es, digamos, es una verdad parcial o una mentira parcial también, como se quiera ver, por varias razones. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en México es que hay de parte de grupos del crimen organizado una presión directa contra las elecciones y eso también ocurre porque durante muchos años hubo una relación muy cercana, digamos, de clanes mexicanos o de políticos mexicanos con el narcotráfico. Y esa relación se está extendiendo también a otros, si se quiere, sectores del crimen organizado. O sea, en este momento los grupos armados organizados de violencia organizada que tenemos en América Latina no corresponden como a la foto tradicional de los narcos tipo cartel, sino que son redes mucho más sofisticadas y complejas que ponen otro tipo de presión sobre la democracia, me refiero. Digamos, no es solamente un problema de guerrillas como la que teníamos en Colombia o en los años 70, que era un grupo retando al Estado para tomarse el poder político, sino son distintos grupos, digamos, como te decía, de crimen organizado intentando presionar políticos o cooptar políticos o simplemente poner sus personas dentro del aparato institucional, porque tanto la corrupción, vamos, como otras ventajas que se tienen al tener el poder político, pues es algo que el crimen organizado y su espíritu mafioso ha tenido siempre. Pero en el caso venezolano, ¿cuál es la diferencia? El caso venezolano, digamos, hay un régimen, es un régimen que participa sistemáticamente en elecciones y en el ánimo de conservar, digamos, ya el poder político nacional, ejerce, digamos, presiones indebidas u hostigamientos indebidos tanto a la oposición como a la prensa. Y eso, digamos, que hace parte del paquete clásico de presiones no democráticas, digamos, por vía de las instituciones. Y suele ser muy común, digamos, con partidos políticos como en este caso el PSUV, que llevan muchísimos años en el poder, que se han afiancado, que tienen un control, digamos, excesivo, o más bien pocos controles a su poder político dentro de las instituciones y que probablemente recurran a este tipo de medidas no democráticas para presionar el juego electoral hacia un lado a otro. En este contexto, ¿es posible un cambio democrático en Venezuela con una violencia que viene del Estado? Pues mira, todos los, digamos, los regímenes similares, no voy a entrar a caracterizar el venezolano, pero regímenes similares, digamos que son prácticamente como democracias autoritarias. Yo sé que suena confuso y pues usualmente una democracia no debería ser autoritaria, pero digamos, tenemos este caso como de autocracias, digamos, o de gobiernos de partidos de este tipo como el PSV o como el gobierno de Maduro, pues justamente cuando empiezan a haber, digamos, probabilidades de cambio es que se empiezan a incrementar, digamos, estas acciones por debajo de la mesa también para presionar el juego electoral. Entonces, lo primero que tú haces es cerrar institucionalmente el debate, presionar con vías institucionales a la oposición, pero en este caso sí usar la fuerza de la policía o de las Fuerzas Armadas para generar hostigamientos o amenazas y disuadir al opositor de continuar por el camino en el que está. Ya basta, ya basta. Salen y después cuando usted ve que por ahí hay un auto de detención para uno que ofreció, yo lo vi, me pasó por la cara, auto de detención. ¿Auto de detención qué se llama así?
Y yo lo vi que pasó así. Tiene las iniciales FS. Iniciales. Yo vi eso, un acto de detención. Por expresiones de odio. Aquí en Venezuela, no, mano, que se pase la raya, dijo el presidente. Le pisamos la cola yo. Que chillen donde quieran. Entonces, yo creo que estas elecciones, en todo caso, o sea, cábalas por lado y lado, van a ser un punto como un hito, un punto de quiebre en el momento de la política venezolana. Y ese punto de quiebre, pues probablemente esté representado por una oposición, sino que gana con un número de votos muchísimo más importante que lo que han tenido en el pasado. ¿Ustedes han notado rasgos o presencia de violencia cubana, de algún tipo de influencia del régimen cubano dentro del régimen venezolano? Yo sé que el gobierno, especialmente los primeros años de la relación Cuba-Venezuela, cuando estaba Hugo Chávez en el poder, pues eran, digamos, mucho más fuertes y cercanos, pero también, digamos, dependían mucho de una economía venezolana que en su momento fue muy vibrante y que hoy no se tiene. Entonces, digamos, la capacidad financiera de Cuba para estar muy presente hoy en las elecciones venezolanas o con algún tipo de injerencia violenta, pues es bastante mínima. Doctora, ya para cerrar, ¿cuál es el llamado que hace la Fundación Pares ante esta tendencia que parece que se va a mantener en los próximos días? Pues mira, yo creo que hay un llamado que para los latinoamericanos que nos tenemos que hacer y nos tenemos que preguntar sinceramente, y es, digamos, si estamos haciendo lo correcto a la hora de proteger la democracia, porque las amenazas democráticas o las amenazas a la democracia en este momento vienen de cualquier parte. Entonces tú tienes un gobierno altísimamente popular, como el gobierno de Nayib Bukele, que se está saltando totalmente el Estado de Derecho, pero pues, digamos que es identificado con un sector político de derecha. Tienes un gobierno como el venezolano que también se está saltando por completo todas las normas básicas del Estado de Derecho, y luego, digamos, tienes un gobierno o tenías un gobierno en Guatemala o unas presiones en Guatemala que están mucho más relacionadas con este poder del crimen organizado, de los clanes políticos, de lo cual pues todos los países de América Latina sufrimos, y tienes situaciones que hay que atender para la protección de la democracia a nivel regional, independientemente del signo político. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, digamos, como institución y que es parte de nuestra misión es a la protección democrática, independientemente de la identidad política que tengamos, independientemente del partido. Digamos, somos perfectamente conscientes en América Latina que no proteger las instituciones democráticas o no intentar, digamos, que los países y que nuestros países vayan por la senda democrática, pues no nos va a llevar por ningún buen camino. Bien, muchísimas gracias, amigos. Nosotros los invitamos a seguir la programación de Cubanet. Y muchas gracias.